Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. El Rey León, reencarnado como el hermano gemelo de Simba. Capítulo 31. Primer día. Primera persona. Había fuerza en los números. Un grupo prospera donde los individuos fracasan. Esto era un hecho conocido incluso entre los animales más tontos de la sabana. Casi nunca había tenido problemas con otros animales de distintas especies en mi vida. Un león era temido y respetado. Y no solo eso, un león casi siempre pertenecía a una manada más grande. Pero cuando la seguridad de la manada desaparece y los demás depredadores descubren que estoy solo, se vuelven mucho más atrevidos de lo que jamás habría imaginado. Aunque sea un depredador alfa, el hecho de estar solo parecía una debilidad evidente. Así que, pasada la medianoche, las hienas empezaron a moverse de nuevo. El sonido de sus risas espeluznantes y aullidos entrecortados hacía imposible dormir. Abrí los ojos en la oscuridad. Los leones tenemos una visión nocturna increíble, así que podía ver casi con la misma claridad que durante el día. Las 6 o 7 hienas que rondaban a mi alrededor se habían multiplicado varias veces. No sabía con exactitud cuántas eran, ya que algunas estaban detrás de mí, pero supuse que eran unas 30 en total. Me incorporé lentamente de mi sueño y solté un gruñido bajo y profundo para mostrar que estaba alerta y preparado. El sonido de mi gruñido estaba por debajo del umbral auditivo humano, lo que significaba que ni siquiera podrían oírlo. Las vibraciones bajas viajan a mayor distancia, así que mi gruñido hirviente, que parecía insignificante comparado con un rugido completo, aún podía alcanzar hasta una milla. Era una vibración que transmitía un mensaje directamente a través de los huesos de las hienas. La última advertencia antes de que perdiera la paciencia. Las hienas estaban asustadas, algunas incluso temblaban. Pero al mirar la ventaja numérica que tenían, aún querían probar suerte. Al parecer, no solo había subestimado a los animales del mundo exterior, también había subestimado lo difícil que era la vida fuera de las tierras del reino. El Serengeti y las tierras del reino eran casi idénticos, pero por muchos otros factores, la vida y las presas eran mucho más abundantes en casa. Sobrevivir no era fácil en esta región, y una cebra medio devorada valía más que la vida para ellos. Una pelea estalló en plena noche, y la recibí con las fauces abiertas y los colmillos al descubierto. Creo que fue mi primera pelea por una carroña. Más adelante aprendería que, en estas tierras, era demasiado común que un depredador de una especie robara las presas de otro, así que no me sorprendió que me atacaran. Avanzaron en oleadas, como demonios que irrumpían en la noche. Pero la situación me resultaba demasiado familiar. Estuve en una situación casi idéntica, aunque peor, apenas la semana anterior. Y desde entonces, no dejé de pensar en formas en que podría haber peleado mejor. Como cuando, en medio de la lucha, se te ocurren mejores respuestas después de una discusión. Solo que esta vez, estas nuevas hienas me estaban dando la oportunidad de oro para poner a prueba mis respuestas. Los sonidos que emitíamos eran la naturaleza en su estado más violento. El silencio de la noche solo amplificaba el estruendo del combate. La pelea no duró mucho, ni siquiera media hora. Y tampoco sufrí ninguna herida. Estaba hecho para resistir la mordida de dientes más grandes y para vencer a enemigos más fuertes. Una mordida más poderosa no servía de nada si no tenían la fuerza para morder y tirar con la violencia bruta con la que lo hacen los leones. Una mandíbula capaz de romper huesos no significaba nada si nunca lograban dar un buen mordisco. Al final, incluso la pequeña ventaja que tenían era para roer los huesos que quedaban de mis desechos en descomposición. Esa noche, algunas hienas se fueron a dormir, y jamás volvieron a despertar. A la mañana siguiente, solté un gran bostezo bajo la cálida luz del sol naciente. Aunque hubo un pequeño altercado con las hienas anoche, diría que descansé bastante bien. Miré a mi alrededor, al entorno que se sentía similar pero extraño al mismo tiempo. El buitre ya no estaba, así que me encontraba solo. El cadáver de la cebra seguía frente a mí, pero la carne ya no estaba fresca. Había cientos de moscas zumbando alrededor del cadáver, y también podía ver algunos insectos, como una colonia de hormigas, tratando de aprovecharse de mi comida. Miré un poco más allá y vi 3 hienas muertas a la distancia. Ya estaban prácticamente muertas cuando las dejé, pero parecía que se habían arrastrado aún más lejos en su último aliento.
La batalla no fue grave, y casi no sufrí consecuencias, pero me permitió aprender algunas cosas sobre el Serengeti. Los depredadores aquí eran más agresivos y desesperados de lo que uno esperaría, lo que daba a entender que las presas eran más escasas, o al menos más difíciles de cazar. Confirmaría lo segundo cuando saliera a cazar por mi cuenta. Al mismo tiempo, me preguntaba si este tipo de peleas podrían ser beneficiosas para mí en el futuro. Me había entrenado casi toda mi vida, pero las veces que realmente estuve en combate se podían contar con una mano. Así que tal vez este tipo de conflictos podría servirme para adquirir experiencia de combate. No había riesgo de muerte, pero sí mucho que aprender. Digo que no había riesgo porque las hienas nunca intentaron matarme anoche. Aunque atacaron, su objetivo era robarme la comida. Si hubiera perdido la pelea, podría haber huido, y ellas habrían estado satisfechas con haberme ahuyentado de mi presa. No me habrían perseguido como lo hizo Scar, porque no había órdenes ni asuntos personales. Solo era cuestión de supervivencia. Quizás podría buscar este tipo de conflictos como parte de mi entrenamiento. Pasé la mañana con esos pensamientos mientras comía de nuevo la cebra. Comí todo lo que pude y dejé el resto para la sabana. La cebra pesaba unos 300 kilos, pero eso incluía huesos, vísceras, piel y todas las partes que no eran carne. Me comí la mayor parte de la buena carne y los órganos, y abandoné el resto a la sabana. La comida en mi estómago debería durarme unos cuantos días. Así que, mientras tanto, iba a explorar el paisaje del Serengeti y familiarizarme con mi nuevo hogar. El sol subía lentamente en el cielo mientras vagaba. Capítulo 32. La caza. Primera persona. 2 años y 1 mes de edad. Han pasado 5 días desde que llegué al Serengeti, mi nuevo hogar. Y por lo que he explorado en estos últimos días, puedo decir que el Serengeti es infinitamente más grande que las tierras del reino. En serio, es desconcertante lo enorme que es este lugar. Prácticamente no tiene fin. No es como las tierras del reino, donde, sin importar en qué dirección caminaras, tarde o temprano te topabas con los acantilados implacables. Esto se sentía como un océano sólido en su infinitud. Pero tal vez eran las tierras del reino las que eran extrañas, y no al revés. La inmensidad de la tierra presentaba ciertos problemas previsibles para un depredador como yo. Por ejemplo, el rastreo de presas era mucho más importante a la hora de cazar. El área tan extensa también significaba que las presas estaban más dispersas, así que las oportunidades eran limitadas y escasas. Empezaba a entender por qué aquellas hienas eran tan insistentes en robarme la comida. Aquí, la presa no se encuentra tan fácilmente, así que la comida era valiosa. Es un concepto aparentemente fácil de entender, pero como cachorro que creció bajo el reinado de Mufasa y Scar, me costaba un poco más asimilarlo. Sí, yo luchaba por comida, pero luchaba por comida en exceso para seguir creciendo. En cambio, los demás animales aquí luchaban por comida apenas suficiente para sobrevivir. No había excesos. Estaba empezando a darme cuenta de lo consentido que había sido. Era gracioso, pero no de una forma que me hiciera reír. Después de 4 días sin comer nada, mi estómago comenzaba a exigir alimento otra vez. El hambre crecía en lo más profundo como un abismo sin fondo. Cualquier otro león podría pasar una semana con la cantidad de comida que yo había comido, pero yo estaba creciendo y necesitaba más alimento que los demás. Las heridas que sufrí en todos los enfrentamientos recientes ya estaban curadas. Tenía hambre, y mi cuerpo estaba en su mejor estado para cazar. Así que troté por las llanuras con los oídos y el olfato atentos para rastrear alguna presa. Pero más que eso, estaba confiando en Grim para que me guiara hasta ella. ¿Cuánto falta? Pregunté al buitre que volaba sobre mí. Ya casi llegas. Deberías verlos en cualquier momento, respondió Grim, y batió las alas para elevarse aún más en el cielo. Tener un ave como explorador era como hacer trampa. Podía entender por qué Mufasa mantuvo con vida a Zazu todos esos años y lo hizo su consejero. Sin la ayuda de Grim, sin duda me habría tomado mucho más tiempo y esfuerzo localizar a la manada. Este mundo no era Disney, pero tampoco era exactamente como mi vida pasada. Había un punto intermedio donde lo sobrenatural se mezclaba con la realidad, y eso dejaba suficiente margen para aprovechar las oportunidades si sabía vivir con inteligencia. El simple hecho de que todos los animales compartieran un lenguaje común y pudieran comunicarse abría un abanico completamente nuevo de posibilidades por explorar. Scar se alió con hienas, Mufasa con un mono y un ave. Quizá yo podría ir incluso más lejos.
Me pregunto qué se necesitaría para aliarme con un elefante. Tal vez podría amenazar con matar a su cría si no me obedecen. Mejor aún, ¿y si mato a la cría y los hago odiar a los leones en general, para que ataquen a la manada del Serengeti? Mientras pensamientos interminables, algunos estúpidos y otros revolucionarios, orbitaban por mi mente, por fin llegué a la manada de presas. Podía verlos desde lejos, pastando sobre la llanura verde. Míralos, comida con patas, comenté mientras me lamía los labios. Pero al observarlos más de cerca, me di cuenta del tipo de animal que componía la manada, y mi buen humor se desplomó de inmediato. ¿Una manada de impalas? ¿En serio? Dije con un suspiro. No había nada de malo en tener un impala como cena, pero había algo peculiar con ellos. Y era que eran una de las presas más difíciles de atrapar. Los impalas eran extremadamente ágiles, y tenían una forma particular de correr en zigzag en lugar de hacerlo en línea recta. Podría decirse que combinaban saltos con carrera para cambiar de dirección durante la huida. Incluso los guepardos tenían dificultades para atraparlos. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo cobardes que eran. Los impalas eran conocidos por huir al menor indicio de peligro. Se movían en manadas densamente agrupadas y, si uno solo de los cientos de ojos te veía, ya todo estaba perdido. Bueno, siempre se me conoció por ser un excelente acechador. Pensé para mis adentros y me dirigí hacia la manada. Me mantuve pegado al suelo, mis anchos hombros extendidos y con un centro de gravedad bajo. Mis enormes patas repartían el peso sobre la tierra para que pudiera moverme sin hacer el menor sonido. Estaba tan bajo que mi vientre rozaba las frescas hojas de la hierba alta. Cada paso era un susurro, cada respiración un espectro contenido. Era la definición misma de sigilo, con un movimiento que había perfeccionado tras miles y miles de repeticiones. Si alguien me hubiera observado, habría pensado que nací para esto. Y no estarían tan equivocados. Me forjé a mí mismo para esto. Pero aún con todo eso, no era fácil. Esto no eran las tierras del reino. El Serengeti tenía un ritmo distinto, un sabor diferente en el aire. El terreno era más áspero, más irregular. La brisa no era una compañera constante, sino más bien una embustera escurridiza que cambiaba de dirección sin previo aviso. No podía predecirla. No confiaba en ella. Sentía como si la propia tierra estuviera en mi contra. Aún así, avancé poco a poco, con la vista fija en la manada de impalas que pastaban cerca del pasto más verde. Estaban agrupados, así que era difícil escoger un objetivo. Por eso, me acerqué a ellos como si fueran un solo cuerpo. Mis orejas giraban, filtrando los sonidos. Pájaros, insectos, el murmullo suave de pezuñas moviéndose sobre la tierra. Ninguna alarma todavía. Bien. Verifiqué el viento con un leve movimiento de lengua. Seguía soplando sobre mi hombro izquierdo. No era lo ideal, pero podía manejarlo. Me acerqué aún más, colocando las patas traseras exactamente en el mismo lugar donde caían las delanteras. En zonas sin ramas ni hojas secas, para no hacer ruido. Estaba tan silencioso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Y entonces, una oreja se movió. Una cabeza se alzó. Otra la siguió. Luego una tercera. Me detuve de inmediato y me tendí en el suelo. No sabía en qué me había equivocado, pero de alguna forma, algunos de los impalas notaron mi presencia. Movían la cabeza con sacudidas rápidas. Miraban en todas direcciones, lo que me decía que aún no sabían exactamente dónde estaba. Pero entonces uno de ellos soltó un resoplido, y todos se estremecieron. No huyeron, pero sí se alejaron rápidamente de su posición. Pude leer su lenguaje corporal y supe que ahora estaban aún más alerta y a la defensiva. Los observé mientras se alejaban hacia una zona más abierta, con casi nada de hierba ni arbustos que pudiera usar para acercarme sin ser visto. En ese punto, ya no tenía sentido seguir escondido, así que me incorporé. Tenía el rostro tenso y me quedé completamente sin palabras. Porque me di cuenta de que en realidad, nunca me detectaron. Para nada. Fue como si uno de los impalas dijera que tenía un mal presentimiento, y todos los demás le hicieran caso y se alejaran. ¿Qué clase de instinto era ese, por el amor de? Llevaban la cautela a un nivel absurdo. ¿Quién se creen que son, Batman? Increíble, susurré para mí mismo. Quizá era porque aquí había muchos más depredadores que en mi antiguo hogar. Había manadas de leones con hasta 30 miembros. También noté una abundancia de cazadores.
Perros salvajes, guepardos, leopardos, hienas, etc. Tal vez por eso las presas eran más precavidas. No podía enfatizar lo suficiente lo que eran las tierras del reino en comparación con el mundo exterior. Un verdadero paraíso. Me alejé del lugar mientras observaba a la manada. Planeaba rodearlos y acecharlos de nuevo desde otra dirección. Recordaba perfectamente al primer ímpala que sintió mi presencia, y esta vez pensaba atacar desde el lado opuesto al suyo. Así que volví a acechar a la manada por segunda vez. Esta vez fui aún más cuidadoso. Los aceché con la paciencia de una madre velando a su cría. No me apresuré. No forcé nada. Pasé casi una hora solo flanqueándolos. Y solo cuando vi que muchos estaban concentrados en pastar, me atreví a dar un paso hacia ellos. Pero al final, mi segundo intento también fracasó. Esta vez fue por un factor completamente fuera de mi control. Maldita sea. Dije mientras me incorporaba al sentir el viento soplando mi olor hacia ellos. La brisa agitó mi pelaje y me susurró suavemente que me había arruinado la cacería. Los impalas captaron mi olor y huyeron con gruñidos. No los perseguí, así que no corrieron demasiado lejos. Pero aún así, se movieron a una nueva zona, lo que significaba que tendría que empezar de nuevo desde cero. Sin suerte, ¿eh? Preguntó Grim mientras aterrizaba a mi lado. ¿Tú qué crees? Respondí con mal humor. No debería esperar que mis dos primeros intentos tuvieran éxito, pero aún así me molestaba. ¿Quieres que busque otra manada? Preguntó Grim, pero negué con la cabeza sin pensarlo demasiado. No hace falta, solo dame algo de tiempo, dije mientras me alejaba de la pradera. Si algo no funcionaba, encontraría una forma que sí lo hiciera. No era alguna criatura tonta que se aferraba a un solo método y moría si no resultaba. Era fan de Bear Grylls. ¿Cómo era que decía? Improvisa. Adáptate. Supéralo. Tendré un ímpala para cenar. Capítulo 33. Improvisar, adaptarse, superar. Primera persona. Corrí hacia una zona más elevada, un poco alejada del lugar donde la manada estaba pastando. Estaba lo suficientemente lejos como para ver todo el horizonte junto con la manada. Era un punto perfecto para observar y planear. Cuando llegué, me senté ahí y simplemente observé por un rato. La manada de impalas se convirtió en un acertijo que debía resolver, y yo estaba pensando en cómo hacerlo. Si el método tradicional de acecho y caza no funcionaba, simplemente tenía que encontrar otras hienas. Era mejor que repetir el mismo plan una y otra vez esperando tener suerte. Pasé más tiempo sentado ahí pensando que acechándolos. Había pasado una hora, y el sol comenzaba a alcanzar su punto más alto en el cielo. Para ese momento, por fin se me ocurrió un plan para resolver mi problema. Al principio, estuve pensando en planes demasiado complejos y complicados. Pero la respuesta me había estado mirando todo el tiempo. No necesitaba estar inventando cosas constantemente ni idear algo nuevo. A veces, reflexionar sobre experiencias pasadas funcionaba tan bien como crear un nuevo plan. En el pasado, ya había cazado a un animal igual de cauteloso, si no más. Los conejos de las tierras del reino. La misma técnica que usaba para atrapar conejos cuando era cachorro, en teoría, también debería funcionar con los impalas. Pero para hacerlo, necesitaba ciertas preparaciones. Así que pasé la siguiente hora estudiándolos una vez más. En total, pasé 2 horas observando las llanuras desde lo alto. Cuando terminé, bajé de nuevo hacia la manada con mayor confianza en mi nueva estrategia. Ya había aprendido lo que necesitaba. Ahora solo era cuestión de ponerlo en práctica. Los impalas estaban pastando y, mientras lo hacían, se movían de un lugar a otro siguiendo un patrón reconocible. Era su instinto cambiar de zona en busca de brotes más frescos y vegetación más abundante. Así que, teniendo en cuenta el terreno y el verdor que veía desde la distancia, no fue difícil predecir hacia dónde se movería la manada después. En lugar de acecharlos directamente, me dirigí hacia la zona que había predicho como su próximo destino. Luego escogí un escondite adecuado, rodeado de arbustos. Tenía tiempo de sobra para hacer más preparativos, así que tomé algunas ramas rotas y matorrales secos para mejorar aún más el camuflaje del lugar. Cuando terminé, usé mis patas para remover la tierra. No cavé demasiado, solo lo suficiente para arar el suelo y crear algo de arena suelta. Luego me revolqué en el suelo, cubriendo mi olor y mi grasa corporal con la tierra. Nunca podría ocultar mi aroma por completo, pero esto ayudaría.
Con la imprevisibilidad del viento en el Serengeti, ese pequeño detalle podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Estaba aprovechando cualquier ventaja que pudiera conseguir. Una vez finalizados los preparativos, me recosté en el escondite perfectamente camuflado. Los arbustos y matorrales que había recogido me cubrían por completo. No solo eso. Estaba rodeado de hierba verde y vegetación saludable, parte de la cual había notado que los impalas preferían más que el resto. No elegí ese lugar solo porque ofrecía un buen escondite. También lo elegí porque estaba lleno de su hierba y vegetación favorita, la que les gustaba comer. Y entonces, esperé. Y esperé. Y esperé. Y esperé un poco más. No fue tanto tiempo como el que pasé ideando el plan, pero como no tenía nada en qué pensar, pareció eterno. Finalmente, la manada se adentró en la zona tal y como lo había predicho. No moví ni un solo músculo. Esperé con paciencia hasta que algunos se acercaron lo suficiente a mi escondite. Ya estaban dentro de mi rango y podía atacar en cualquier momento, pero aún así me contuve. Fue solo cuando un ímpala en particular, con unos cuernos curvados muy distintivos, se acercó a mí, que mi cuerpo se tensó. Era el mismo desgraciado que tuvo ese presentimiento y alertó a los demás en mi primer intento. Mis músculos se tensaron como un resorte, extendí las patas y mis garras salieron para aferrarse mejor a la tierra. Esperé el momento preciso y, cuando el ímpala agachó la cabeza para pastar, me lancé sin perder el ritmo. Aferrándome al suelo, me impulsé hacia adelante. Era un proyectil de carne y hueso, no especialmente rápido en distancias largas, pero imparable en un ataque sorpresa. Era simplemente un arma viviente en movimiento. Mi objetivo no corrió de inmediato. Estaba tan asustado por mi aparición repentina que resbaló y cayó. Fue hilarante de ver. Solté un rugido de emoción con un toque de hambre. La presa intentó huir, pero antes de que pudiera alcanzar su máxima velocidad, yo ya estaba detrás de él. El ímpala saltó alto, moviéndose en zigzag para despistar a los depredadores. Era una técnica defensiva que hasta ahora le había funcionado, considerando que seguía con vida. Pero yo no iba a permitirlo. Antes de que sus pezuñas tocaran el suelo para cambiar de dirección como la escurridiza presa que era, me lancé sobre él. Mi cuerpo lo embistió en pleno aire, y mis mandíbulas encontraron la parte trasera de su cuello como si estuvieran guiadas por instinto. Caímos, y lo aplasté con todo mi peso. Pateó una nube de polvo con las últimas fuerzas que le quedaban, pero fue inútil, porque estaba debajo de mí. Era una montaña inmovible de la que no escaparía ni aunque le crecieran el doble de extremidades. Al parecer, le rompí la caja torácica y destruí varios órganos al caerle encima. Así que la mordida en el cuello fue solo el golpe final. El ímpala tembló, y pude sentir cómo la vida se le escapaba del cuerpo. Cuando todo terminó, su alma dejó atrás un cadáver que ahora era solo para mi disfrute. Me deleité en mi éxito. No solo voy a sobrevivir en esta tierra, voy a prosperar. El resto de la manada huyó y desapareció más allá de donde alcanzaba la vista. Pasé los siguientes minutos mordiendo al ímpala antes de ponerme de pie y cargarlo hacia un lugar mejor. No pensaba comer mi comida bajo el sol y en una llanura abierta. Sería igual de incómodo que peligroso, como ya había aprendido. El ímpala no era grande, probablemente pesaba unos 70 kilos. Descartando los huesos, la piel y las vísceras sucias, debería bastar para llenar mi estómago por completo. Cargué mi comida a través de la sabana. Buscaba una sombra, pero el área en la que estaba era mayormente abierta, con pasto y arbustos, así que los árboles eran un lujo escaso. Pero finalmente, vi un árbol a lo lejos. Estaba a punto de dirigirme hacia su sombra, pero el vehículo humano estacionado no muy lejos me hizo dudar. No los había vuelto a ver desde aquella primera vez, así que fue algo sorprendente encontrármelos de nuevo. Al final, de todos modos decidí ir hacia la sombra. Llevé mi presa bajo el árbol y, tras refrescarme un momento, comencé a comer la comida que tanto me había costado conseguir. Mientras comía, mantuve la vista en el vehículo. Estaba a unos 40 metros de distancia, pero aún podía distinguir a los humanos dentro. ¿Estaban tomándome una foto? ¿O era un vídeo? No estaba seguro. Lo único que sabía era que me estaban apuntando con su cámara. Al final, realmente no me importaba, así que los ignoré. Capítulo 34. ¿Humanos otra vez? Primera persona. Rara vez pasaba 4 días sin comer cuando estaba en casa, así que, al fin poner mis patas sobre algo de carne, literalmente devoré la mayor parte.
Un ímpala no era una presa grande, tenía más o menos 30 kilos de carne pura si excluíamos la piel y los huesos. Pero era más que suficiente para un león en crecimiento. La comida llenó mi estómago hasta el tope. Pasé la primera hora comiendo y masticando sin parar. Después, reduje el ritmo y me limpié el rostro y las patas ensangrentadas. De vez en cuando, seguía mordisqueando la carne para llenarme aún más. En ese momento, dejé que Grim también comiera del ímpala. Se posó sobre el cuerpo y empezó a picotear la carne. Lo observé con curiosidad. Tener un pico debía ser una pesadilla, porque comía lentísimo. Yo no podría. Desvié la mirada de Grim y miré a los humanos, que no se habían ido incluso después de haber pasado una hora. De hecho, parecía que se habían acercado más mientras comía. Uno de ellos claramente me estaba apuntando con su cámara desde la parte trasera del vehículo. Me incorporé y aspiré el aire que venía desde su dirección. El olor humano era inconfundible, eran los mismos que había encontrado la vez anterior. Había 4 dentro del vehículo. Definitivamente sentía curiosidad, pero también cautela. Ya no soy un humano, sino un león viviendo en la sabana. Ambos compartimos el mismo planeta, pero vivimos en mundos completamente distintos. Y eso me hizo pensar, ¿estoy en el mismo mundo, o en uno totalmente diferente? He oído que religiones como el hinduismo, el sijismo y el budismo creen en la reencarnación después de la muerte. Específicamente, que los humanos renacen como animales de acuerdo a su karma. Por eso muchas de esas religiones no permiten matar animales y son vegetarianos. Tal vez ese fue mi caso. O tal vez no, ya que la historia de Simba era ficticia en mi vida pasada. Pasé las siguientes horas terminando mi comida junto a Grim, antes de ponerme de pie y decidir marcharme. El ímpala no era más que piel y cuero, mayormente, y lo dejé para que los carroñeros terminaran el resto. Grim estaba tan lleno que no podía volar. Verlo intentar y fallar varias veces fue, como mínimo, divertido. Me alejé de la sombra del árbol y me dirigí hacia mi hogar. En los últimos días, había encontrado un buen lugar para dormir y descansar. No era tan tonto como para dormir todos los días a cielo abierto, no todavía, había peligros desconocidos rondando por ahí. Me dirigí en dirección al vehículo mientras me alejaba. Cuando llegué, pude ver nuevamente a los humanos. Estaban congelados en su sitio, con los ojos fijos en mí como si fuera la criatura más magnífica y peligrosa que hubieran visto jamás. Observé su posición exacta y noté que ofrecía una gran vista. Me pregunté si me habrían visto cazar, o mejor aún, si me habían grabado haciéndolo. Tal vez estaban filmándome para fines de investigación. Puedo entender por qué sería un espécimen interesante, considerando mi complexión poco natural. Bucé y dejé el vehículo atrás para dirigirme a otro lugar. Tercera persona. La escena se abría con 3 personas sentadas frente a la cámara. Cada una parecía ocupada en lo suyo. Ajustaban su postura, se arreglaban la ropa y el cabello para lucir bien ante las cámaras. «Oh, ¿ya empezó?», dijo la única mujer del grupo, y cuando recibió la señal de inicio por parte del equipo, dio una palmada en la pierna de sus 2 compañeros. «Bien, ¿por dónde deberíamos empezar?», dijo la mujer, de aspecto asiático, mientras se frotaba las manos para calmar los nervios. «La introducción, empecemos con la introducción», sugirió el hombre negro a su derecha. «Sí, cierto. Las presentaciones», dijo ella, enderezándose. «Bien, mi nombre es Anna Park, y soy zoóloga, especializada en grandes felinos. Y yo soy Killer Ramírez, operador de drones y especialista en tecnología», dijo el hombre sentado a su izquierda, con un leve acento mexicano. «Malika de Yemi. Fui el camarógrafo asistente y el conductor del proyecto», dijo el hombre a la derecha, también con un ligero acento africano. «Los 3 somos los líderes del proyecto responsables del documental que están viendo hoy», dijo Ana, tomando la iniciativa entre los 3, pues era quien tenía más experiencia frente a cámara. «El éxito de este proyecto fue posible gracias a la dedicación inquebrantable de innumerables personas extraordinarias, desde científicos y médicos hasta cineastas y guardabosques. Todos ellos dedicaron más de una década de esfuerzo, pasión y conocimiento para hacer realidad esta visión», explicó, haciendo una breve pausa. «Pero todo valió la pena. Lo que están a punto de ver no fue creado únicamente con fines de entretenimiento. La historia que van a presenciar representa un punto de inflexión para la ciencia animal en su conjunto. Cambió todo lo que sabíamos sobre la conciencia, las emociones y la individualidad de los animales salvajes.
Especialmente en lo que respecta a los grandes felinos como los leones, rompió mitos y abrió paso a nuevos descubrimientos, continuó Ana. Este documental contiene grabaciones reales, nada ha sido dramatizado ni falsificado. Y dicho esto, debemos ofrecer una advertencia. Algunas de las escenas que verán son violentas. La naturaleza no siempre es hermosa de una forma fácil de ver. Hay sangre, conflicto y muerte, y decidimos no censurarlo, porque hacerlo sería lo mismo que omitir ciertas verdades, añadió. La cámara se alejó de su rostro para mostrar a sus dos colegas. Y una vez más, no podemos enfatizar esto lo suficiente. No vean este documental si tienen menos de 16 años o son sensibles a la violencia o las imágenes fuertes. Si eres amante de los leones y esperas ver un documental tierno sobre ellos, por favor, no lo veas. Créeme, muchos mueren, especialmente los machos, dijo Ramírez con absoluta seriedad, antes de que una mano le tapara la boca. Bien, será mejor que paremos antes de que alguien arruine toda la historia, dijo Malik con una sonrisa irónica. Dejamos el alma en este proyecto, no solo como científicos y cineastas, sino como personas que cambiaron con lo que vieron. Así que mírenlo con la mente abierta, y, más importante aún, con el corazón abierto, concluyó Ana. Gracias. Capítulo 35. No temo a ningún rey. Primera persona. Dios mío, estoy tan jodidamente lleno. Normalmente, mi dieta era regular y constante, pero ahora era escasa y pesada. Tenía que adaptar mi forma de comer a una sola comida si quería consumir la misma cantidad de alimento que antes. Me sentía como un cerdo absoluto mientras arrastraba mi cuerpo de regreso a casa. Hogar. Si lo piensas bien, esa palabra no era lo suficientemente grande para lo que este lugar representaba. Observé el magnífico sitio que había encontrado para mí hace unos días. El Cobje se alzaba como una bestia dormida en medio de un mar verde y alto. Por si no lo sabías, un Cobje es una pequeña colina en una zona plana. Normalmente, no esperarías que existiera una colina así en un lugar completamente llano, lo que hacía que mi hogar resaltara por completo. Todo el lugar era como una pequeña isla en un mar de hierba. Las rocas estaban apiladas, algunas se asentaban a ras de suelo, otras medio enterradas por la tierra. Árboles se acurrucaban entre las grietas, con raíces que emergían por encima de las piedras. Era como ver un ecosistema pequeño y único, completamente vivo en medio de la naturaleza. Parecía un castillo, si soy honesto. Un castillo natural que era completamente mío. Subí por la colina rocosa y me dirigí hacia el peñasco del norte, donde se escondía una pequeña poza entre la vegetación. Bebí con fuerza para saciar mi sed y lavé la sangre seca de mi hocico y mi melena. Después trepé un poco más alto y me detuve en una pequeña cueva que daba vista al paisaje. Me acosté ahí, con los músculos relajados, mientras respiraba el aroma familiar de piedra y vegetación. El lugar me recordaba muchísimo a la Roca del Rey, que era un Cobje más grande que este, y aquí me sentía realmente en casa. Tomé una siesta después de eso. El sol comenzaba a ponerse, y la brisa fresca de la tarde ofrecía el clima perfecto. Aquí las noches eran un poco demasiado frías y las mañanas demasiado calurosas, así que la tarde era el momento ideal para una siesta reparadora. Debí dormir un par de horas. Pero cuando el sol ya estaba medio tragado por el horizonte y el mundo se teñía de un profundo tono naranja, algo me despertó. No fue un sobresalto, ni tampoco me sorprendió. A estas alturas, ya era rutina. Roar. 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 3 rugidos distintos llenaron el aire abierto del Serengeti. Retumbaron por las montañas en una extraña armonía, reclamando la propiedad de todo lo que estuviera bajo el cielo. Ya me estaba familiarizando con los 3 reyes leones, aunque nunca los había conocido. Sus rugidos eran arrogantes y orgullosos, como si no temieran absolutamente nada en el mundo. Supongo que estar en una coalición hacía a los leones aún más egocéntricos de lo que ya eran. Escuché los rugidos con atención, evaluando cuán lejos estaban y qué tan grandes y sanos eran esos leones. El rugido de un león puede alcanzar los 8 kilómetros. Con el viento a favor, incluso más. Así que, aunque podía oírlos rugir, no corría ningún peligro real. Reprimí las ganas de responderles y dejé que el trío declarara su autoridad. Se quedaron en silencio después de unos minutos. Estaba claro que no estaban acostumbrados a tener rivales ni a que alguien los desafiara. Y, siendo sincero, ¿quién desafiaría a 3 reyes leones?
Eso era potencialmente peor que enfrentarse a 100 hienas, en mi opinión. Las hienas eran débiles individualmente. Podías eliminarlas una por una y eventualmente vencerlas si jugabas con inteligencia. Con los leones, era muy difícil hacer lo mismo. Volví a dormir una vez terminado el espectáculo. Pensé que eso sería todo, pero estaba gravemente equivocado. El día resultó estar lleno de acontecimientos. Abrí los ojos de golpe en la oscuridad. Para ese momento, el sol ya se había hundido hace rato en el horizonte, y apenas comenzaba la noche. Me incorporé desde donde estaba acostado, y mis orejas se alzaron. Mi nariz se movió, buscando algún olor en el aire. Roar. Fue un rugido. Un único rugido sin ningún otro sonido que lo acompañara. Pero fue increíblemente fuerte, y no solo por el silencio de la noche. Era fuerte porque estaba cerca. Inmediatamente me puse en alerta y me quedé quieto, esperando. Siguió un largo silencio, y luego, escuché el mismo rugido una vez más. Y luego silencio. Y otro rugido. Y silencio. Y otra vez, un rugido. Pero lo inquietante era que, con cada nuevo rugido, estaba más cerca. Sonaba más fuerte. Y pronto, pude oler a la bestia que se acercaba a mí. El olor era denso, como pelaje mojado dejado demasiado tiempo bajo el sol. Estaba mezclado con el sabor metálico de sangre seca, sudor, y el hedor acre de la orina. En conjunto, era un aroma espeso y almizclado, imposible de confundir. El león dejó de rugir en cuanto pude olerlo. Porque si yo podía olerlo, eso significaba que él también podía olerme a mí. Me puse de pie, salté desde la cueva y bajé rápidamente por la colina. Me planté firme en la llanura abierta, con la vista fija en la oscuridad desde donde provenía el olor. Me quedé ahí, esperando. Y entonces, dos ojos penetrantes se fijaron en mí. Eran del color del oro hirviente, y brillaban con un resplandor inquietante que cortaba la oscuridad. Podías sentir esa mirada. Como si una mano invisible hubiera agarrado tu cuerpo. Se acercó tan rápido como la brisa, como si me estuviera cazando. Apreté mis patas contra el suelo. No hice nada, lo que significaba que no mostraba agresividad, pero tampoco mostraba miedo. Hasta ahora había sido cuidadoso. Incluso solo hacía mis necesidades dentro de mi hogar para que ningún león pudiera saber que yo estaba aquí. Pero supongo que me encontró por otros medios. Si tuviera que adivinar, diría que fue por los restos del ímpala que dejé atrás. Probablemente llamó la atención de uno de los leones, y entonces decidió seguir el rastro del depredador que lo cazó, y lo dejó. Y ese rastro lo llevó hasta mí. No se me ocurría ninguna otra explicación. ¿Y qué tenemos aquí?, dijo el león mientras caminaba hacia mí, con la confianza goteando en cada paso. Era difícil distinguir los detalles en la oscuridad, la luna apenas era una curva en esta noche en particular. No podía ver bien a mi enemigo, pero sí notaba su tamaño y estructura general. Era un león adulto, completamente desarrollado, con una melena dorada y espesa que se oscurecía en las puntas. Su cuerpo era ligeramente más largo que el mío, pero al mismo tiempo, más delgado. Yo era el más pesado entre los dos, y eso era algo bueno. El león no era ni de cerca tan grande como Scar, pero sí parecía estar en mucho mejor forma, si eso tiene sentido. Podía sentir casi con certeza su deseo de comenzar una pelea, de atacarme. Un macho joven viviendo en mi territorio y cazando mis presas. Básicamente, un ladrón, dijo, y luego dejó de acercarse. En lugar de aproximarse del todo, comenzó a caminar en semicírculos a mi alrededor. Me estaba evaluando con mucho cuidado. Mi tamaño lo intimidaba, podía notarlo, pero lo que realmente lo desconcertaba era mi complexión, al verla más de cerca. Se moría por pelear, pero no era lo bastante imprudente como para comenzar una pelea que no pudiera ganar fácilmente. ¿Qué clase de abominación ha venido a parar a mi reino? Es imposible decir cuántos años tienes. Tu tamaño dice adulto, tu melena dice adolescente, y tu olor grita cachorro, preguntó. No le respondí, así que volvió a preguntar, esta vez con voz más alta y un tono más áspero. ¿Puedes hablar? No hay nada de qué hablar. Márchate. He hecho de este lugar mi hogar, respondí con un tono medido. Él se echó a reír, de verdad. Ningún comediante lo habría hecho reír tanto como yo en ese momento. Jajaja, ¿mi hogar? ¿De verdad acabas de decir eso? ¿Con qué permiso se supone que es tu hogar?
Preguntó con tono burlón, pero en el segundo siguiente, su voz se volvió fría. Todo en el Serengeti nos pertenece a mi hermano y a mí. Eres un intruso, y tienes el descaro de pedirme que me vaya. Tal vez tu madre no te enseñó modales. Ya me imaginaba que dirías eso. Si crees en tus palabras, aquí estoy frente a ti, le dije. Y entonces se detuvo. Mis palabras parecieron hacerle entender que no era un simple intruso joven, temblando de miedo y listo para huir. Estaba de pie sobre lo que él consideraba su territorio, y lo reclamaba como mío. Y no solo eso, lo estaba esperando a que hiciera algo. Sus ojos parpadearon y luego se entrecerraron al notar algo más. Mientras él caminaba en círculos a mi alrededor, yo no me moví en absoluto, simplemente mantuve la mirada al frente. Cuando estuvo a mi lado, no giré para enfrentarlo directamente. No seguí con la vista ni su mandíbula ni sus garras. Como si dijera que no representaba una amenaza para mí. Fue una falta de respeto en el lenguaje del cuerpo. Da igual si atacaba por la izquierda, por la derecha o por detrás. Para mí, no hacía ninguna diferencia. Gruñó, dejando ver la naturaleza animal que se ocultaba detrás de su máscara de inteligencia. El suelo vibró con algo crudo y primitivo. Era la última advertencia de un rey. No voy a pedirte que te vayas. Te mataré donde estás, dijo finalmente, y entonces la bestia diseñada para matar, empezó a hacerlo. Se lanzó contra mí. Envuelto por la oscuridad de la noche, lo recibí con violencia. No había escapatoria si quería hacer del Serengeti mi nuevo hogar. Tarde o temprano tendría que enfrentarme al orgullo que gobernaba estas tierras. Y esta noche marcaría la dinámica entre los depredadores alfa que compartían el mismo territorio. No tenía miedo. Todo este tiempo, la única razón por la que no le había prestado atención, era porque me estaba asegurando de que realmente estuviera solo. Y adivina qué. Estaba solo. En este punto de mi vida, no le temo a ningún león en igualdad de condiciones. Capítulo 36. Shaka vs Roku 1. Primera persona. Imagina el rugido de un motor. Ahora dale vida, hazlo sonar furioso y añade un poco de salvajismo, como si la criatura que lo emitiera fuera una bestia sin conciencia. Tal vez entonces te acerques al sonido de un león enfurecido. Cuando dos máquinas de matar, ambas pesando cerca de 200 kilos, chocan con la intención de matarse, es una escena digna de una fantasía. Para quienes se asombran con combates entre humanos, esta pelea era casi imposible de comprender. Era el mejor enfrentamiento que la naturaleza podía ofrecer. Nuestros cuerpos chocaron con el peso de un trueno. El polvo estalló bajo nosotros mientras nos golpeábamos, las garras rasgaban el pelaje y los dientes buscaban carne. Pero mientras mi oponente se concentraba en arañar y morder, yo me enfocaba en empujarlo. Mis poderosas patas traseras, que habían crecido increíblemente grandes y explosivas para compensar la falta de una cola larga, demostraron toda su superioridad. La naturaleza quita una cosa y da otra. Tal vez me faltara una movilidad suprema, pero poseía una potencia explosiva abrumadora. Soltó un rugido de sorpresa, con los ojos bien abiertos ante mi fuerza inesperada. Lo hice retroceder, sus garras resbalaron sobre la tierra y las rocas. Sus patas traseras buscaban sostén, pero mi fuerza volvió su esfuerzo inútil. Finalmente, sus patas cedieron y cayó al suelo. Un golpe seco resonó a nuestro alrededor y el silencio lo envolvió todo. Él quedó desorientado. Aproveché la oportunidad para morderle finalmente el costado del cuello. Mi mandíbula se cerró sobre la melena y la piel. La piel de un león no está adherida a la carne, lo que la hace flexible y casi imposible de desgarrar. Pero cuando tiré con rudeza, soltó un grito de agonía. Sin embargo, ese grito no marcó su derrota. Solo sirvió para enfurecerlo más. Rápidamente rodó sobre su espalda y sus patas traseras atraparon mi rostro. Sus garras se hundieron en mi cara, y si no lo soltaba, me la arrancaría. Solté la mordida y salté hacia atrás. Eso le dio suficiente tiempo para levantarse de nuevo y lanzarse sobre mí con aún más agresividad. Roar. Me agaché para esquivar su zarpazo y le estampé el hombro en el estómago. Su mandíbula se cerró de inmediato sobre la parte trasera de mi melena y se sacudió con violencia, arrancando mechones y provocándome un dolor punzante. Lo derribé al suelo de un embiste y luego rodamos, enredados entre garras y dientes. La hierba se dobló bajo nosotros y levantamos polvo en nuestra lucha desesperada. Éramos como una bola de furia, haciendo todo lo posible por lastimarnos.
Extrañamente, pronto me encontré debajo de él. No me lo esperaba, ya que pensaba que era más fuerte. Pero en una pelea rápida guiada por el instinto, su experiencia se impuso y lo colocó por encima. Me presionó contra el suelo, sus garras se hundieron en mi piel y luego rugió justo frente a mi rostro. Sus colmillos amarillentos eran increíblemente afilados. Por un instante, casi me hizo dudar de mi decisión de enfrentarlo. Él ya había peleado antes, eso era evidente. Mi única experiencia era haber luchado contra Scar. En cambio, mi oponente parecía haber visto cientos de guerras. Y probablemente así era. Era un rey león en la plenitud de su poder. No era como Scar, que se convirtió en rey porque no había otro candidato. El león frente a mí se había ganado su título con sangre y conquista. Su mandíbula bajó con fuerza y cerró con un chasquido junto a mi mejilla. Mi mente reaccionó rápido, enfocada solo en la pelea. Le lancé las patas al cuello y lo agarré por la parte trasera de la cabeza. Usé eso para controlar sus movimientos. Cada vez que intentaba morderme, desviaba su cabeza lejos de su objetivo. Logré defenderme de su lluvia de ataques, y cuando sus patas resbalaron desde mi pecho hasta el suelo, rodé y me puse de pie. Luego me impulsé con toda mi fuerza. Me levanté con facilidad, cargándolo sobre mi espalda, y lo lancé hacia un lado. Aterrizó con la gracia de un felino, pero ya no atacó. Esperaba que te rindieras más rápido, pero ya veo que tienes algo de pelea dentro de ti, dijo mientras comenzaba a rodearme. Hice lo mismo, y ambos comenzamos a caminar en círculos, evaluándonos nuevamente. Nos habíamos subestimado el uno al otro. Él no creía que un león joven como yo pudiera enfrentarse en igualdad de condiciones, y yo no pensé que su experiencia marcaría tanta diferencia. Al parecer, tomar a Scar como referencia para juzgar a otros leones era un insulto. Scar era patéticamente malo peleando. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Shaka, respondí. ¿Y tú? Me llaman Rey Ruko, el pensador, dijo, y luego dejó de dar vueltas. Su cuerpo volvió a encararme, listo para reiniciar el combate. Eres un oponente digno, dijo, y se lanzó sobre mí nuevamente. Sonreí ante su declaración, pero también por otra razón. Su cautela lo había hecho pausar el combate para reevaluarme, pero eso no solo funcionó a su favor, sino también al mío. Nunca deberías darle tiempo para pensar y trazar estrategias a un león con cerebro humano. Vino hacia mí rugiendo, su cuerpo envuelto en furia, y fingió un ataque directo. En lugar de saltar hacia arriba, fue hacia abajo. Desapareció bajo mi zarpazo y su cabeza chocó contra mi estómago. Su mandíbula apuntó a mis patas internas, mucho más vulnerables que el exterior. Era una excelente estrategia que demostraba su inmensa experiencia. La experiencia le enseñaba a pelear bien, incluso si no siempre pensaba al hacerlo. Y habría funcionado, con cualquier otro león, menos conmigo. Rápidamente bajé las patas traseras y cargué mi peso sobre su cabeza, como si estuviera defendiendo un derribo. Solté un gruñido y envolví su cuerpo con mis patas delanteras, mis garras se hundieron en su bajo vientre como si fueran un ancla. Entonces, mis patas traseras estallaron con fuerza y levanté su cuerpo hacia arriba. Lo oí soltar un gruñido de asombro mientras se elevaba y daba una voltereta en el aire. Lo estampé contra el suelo. Quizá fue la primera vez en la historia de la naturaleza que un león fue azotado con una llave de lucha. Si peleaba como un león, su experiencia le daría la victoria, así que dejé de pelear como tal. Fue como cambiar de boxeo a karate cuando tu oponente es un campeón mundial de boxeo. Le saqué el aire de los pulmones al hacerlo chocar contra el suelo sólido. Inmediatamente me lancé sobre él para aprovechar la apertura. Fingí ir directo a su mandíbula, y su cuerpo reaccionó por instinto. Sus patas traseras se alzaron otra vez para quitarme de encima, pero me retiré justo a tiempo sin llegar a morderlo. Aprendí desde la primera vez. Eso es lo que me hace tan peligroso. El mismo truco no funciona dos veces. Yo me adapto. Sus patas traseras se agitaron en el aire y, en lugar de lanzarme sobre él, bajé mis zarpas con fuerza. Mis hombros desgarrados giraron para generar impulso y luego mis enormes patas le estamparon la cabeza contra el suelo. No estaba arañando, estaba abofeteando. Golpeaba como un tigre, no como un león. Su cuerpo tembló como si lo hubiera atravesado una descarga eléctrica. Y entonces, finalmente, me lancé sobre él y mordí un costado de su rostro. Mis dientes desfiguraron la mitad de su cara y su oreja.
Lo arrastré con toda mi fuerza hacia una zona rocosa y luego le golpeé la cabeza contra una piedra. Se escuchó un crujido. No estaba seguro si fue la mandíbula, el pómulo o el cráneo, pero algo se rompió. Sin embargo, contrario a lo que esperaba, eso pareció enfurecerlo aún más. Se movió con furia y se levantó más rápido de lo que imaginaba. Tal vez fue la adrenalina. Ruko me embistió de costado con tanta fuerza que me hizo caer y rodar por el suelo. Se lanzó sobre mí, pero no le permití montarme de nuevo, así que rodé usando su propio impulso. Mis garras intentaron desgarrar su hombro y mordí con fuerza su cuello. Rugió lleno de rabia y se retorció violentamente. Su pata golpeó un costado de mi cabeza, haciéndome zumbar los oídos, y luego sus garras intentaron arrancarme la oreja, forzándola hacia mi mejilla. Gruñí y respondí abriendo aún más la mandíbula, clavando una mordida más grande en su cuello. Rodamos una vez más sobre la pradera. Revolcándonos como bestias en guerra, el ritmo del combate ya era demasiado rápido para que la mente lo siguiera. Hacía todo lo posible por no ceder al instinto. El instinto animal era agudo y peligroso, pero para mí era una debilidad. Una mente afilada gana batallas, no el salvajismo del instinto. Luchaba por encontrar un equilibrio entre una mente clara y el instinto. Si intentaba pensar antes de atacar, era demasiado lento y llegaba tarde. Si atacaba sin pensar, mis golpes no servían de nada. Los leones habían evolucionado para pelear entre ellos, así que era difícil que alguno de los dos pudiera causar un daño realmente grave. Nos movíamos por la sabana como fuerzas de la naturaleza enfurecidas. La adrenalina corría por mis venas, dándome una fuerza que no sabía que tenía. Pero cuanto más se prolongaba la pelea, mejor me volvía, más fuerte me sentía. Aunque al principio luchaba por equilibrar el pensamiento y el instinto, a medida que la batalla avanzaba, empezaba a encontrar el punto medio entre ambos. En cierto momento, dejó de ser solo una pelea para mí y se convirtió en una lección. Comencé a aprender del león más viejo y experimentado. El precio fue sangre, pero valía la pena. Empecé a darme cuenta de mis ventajas y desventajas. Uno de los grandes descubrimientos que hice durante la pelea fue cuán fuerte era realmente mi oponente. Y lo digo más allá de lo que uno esperaría al principio. El asunto era que Ruko era un luchador increíble. Tenía una experiencia inmensa a sus espaldas y su cuerpo estaba en su punto máximo de forma física. Yo apenas era un poco más pesado que él. Ni siquiera era más fuerte. Claro, tenía más músculos, pero él lo compensaba con fuerza madura. Así que, básicamente, éramos iguales en poder. No había razón lógica para que pudiera luchar con él. Era absurdo que pudiera competir a su nivel. Un león joven contra un rey en su apogeo era como un niño contra un hombre. Pero ahí estaba yo, en igualdad de condiciones. Al principio pensé que se debía a mi mente humana, pero no era solo por eso. Me di cuenta cuando mi mente quedó fuera de la ecuación durante el combate acelerado y comencé a depender del instinto. Incluso sin eso, me mantenía en pie y seguía peleando. No había sido derrotado en absoluto. Y todo eso se debía a mi constitución. Mi estructura única, producto de la falta de una cola. Un cuerpo que había compensado lo que le faltaba. Me movía de forma diferente a la de un león. Me comportaba distinto a los demás. Mis movimientos no comenzaban ni terminaban en los mismos puntos que los de mis oponentes. No era un león genérico. Yo lo sabía. Había hecho esos cambios intencionadamente para adaptarme. Pero no comprendí del todo las consecuencias hasta ahora. Era una bestia completamente diferente en la piel de un león. Así que no importaba cuánta experiencia tuviera Ruko combatiendo contra otros leones, si yo no peleaba como ellos desde el principio. Yo era nuevo, era distinto. Su experiencia casi no servía de nada. Parecía como si fuera una bestia creada únicamente para matar a reyes león con experiencia. Algo forjado para ganar guerras. Y ni siquiera me había dado cuenta. Pero cuando finalmente lo comprendí, algo cambió dentro de mí. Mi mente se despejó, ya no cegada por la adrenalina de sobrevivir. Mis acciones rebosaban confianza, una que rivalizaba con la de un rey, y eso que aún no era nadie. Gruñí, más profundo y fuerte de lo que lo había hecho nunca. Y entonces, la batalla cambió rápidamente a mi favor. ¿Esta es tu cola? Pregunté mientras me deslizaba bajo su embestida y aparecía a su lado. Debe ser lindo tenerla, dije, y luego la aplasté entre mis dientes.
rugió con una furia agonizante, sus patas se agitaron buscando algo que desgarrar y sus dientes se cerraron tratando de morder algo. Pero nunca encontró mi cola. Tiré de la suya y lo arrastré con una sonrisa. Al principio, mi único objetivo era simplemente hacerle frente, pero mi confianza me dio uno nuevo. Si lo mataba hoy, sería mucho más fácil tomar el control de la manada con 2 reyes en lugar de 3. Así que se lo dije. Hoy te voy a matar. Él rugió en respuesta. Y yo actué con sed de sangre. Capítulo 37. Shaka vs Roku 2. Primera persona. Esta parte del combate fue un asalto directo de mi parte. Estaba destrozando al pobre rey, metafóricamente, por supuesto. Ruko intentó liberarse de mis garras, y cuando eso no funcionó, trató de arrastrarse para escapar. Sus garras, hechas para desgarrar enemigos, se clavaban en el suelo y dejaban marcas en un intento inútil por huir. Como una mujer arañando las sábanas. Y sí, disfruté faltarle el respeto mentalmente a Sacied. Mi mandíbula se cerró sobre su cola como la de un cocodrilo. No había forma de que se escapara, a menos que lograra abrirme la boca a la fuerza o se arrancara la cola. No lo iba a soltar mientras tuviera dientes. Intenté arrancarle la cola. Yo sabía por experiencia propia lo dura que se volvía la vida cuando un león la perdía. Yo era solo un cachorro cuando la mía desapareció, y pude adaptarme al crecer. Pero si un león adulto perdía la suya, eso podría marcar su final. Nos enfrascamos en una especie de tira y afloja, donde Ruko luchaba con todas sus fuerzas mientras yo intentaba arrancarle ese miembro. Lo arrastré por la sabana, intentando zarandearlo como un muñeco, aunque no con demasiado éxito. Ruko no era como Scar. Aunque lo tenía dominado, él seguía siendo poderoso a su manera. La única razón por la que tenía la ventaja era por las circunstancias. Él era roca y yo era papel. En casi todos los otros aspectos, él me superaba. Estuvimos así un rato. Yo era el agresor, y él, la víctima. Mientras tenía su cola en la boca, lo arañaba por la espalda, le pateaba las costillas y lo azotaba más de una vez. Era como un pequeño bote intentando mantenerse a flote en medio de un océano furioso. Y, al final, Ruko fue capaz de soportar mi embestida y seguir luchando. Yo empezaba a cansarme. Ambos estábamos agotados, pero en mi caso era peor, simplemente porque había comido hasta reventar no hace mucho. Cualquiera que haya hecho ejercicio intenso justo después de comer entendería mi situación. Todavía tenía una gran cantidad de carne sin digerir en el estómago que estaba afectando mi rendimiento. Puede sonar fuera de lugar, pero así eran las batallas en la naturaleza. Todos los factores entraban en juego. No se trataba solo de los combatientes. Rápidamente me di cuenta de que no era buena idea seguir con ese tira y afloja. Ya le había dejado suficientes heridas y moretones a mi enemigo, así que, con gran renuencia, solté su cola. Los dientes de un león estaban hechos para perforar y desgarrar, no para cortar, por eso no era tan fácil arrancarle la cola. Ruko se apartó de inmediato, como si yo fuera una plaga a la que debía evitarse a toda costa. Pensé que correría hasta desaparecer con la velocidad con la que se alejó, pero no lo hizo. Tenía más dignidad que Scar. Se quedó a unos metros de mí, y nuestras miradas se encontraron. Ambos jadeábamos, igual de agotados, pero la tensión seguía entre nosotros. Sus labios se retrajeron por completo, mostrando sus filas de dientes afilados. ¿De verdad crees que puedes matarme?, preguntó con una voz áspera. ¿Y tú crees que puedes detenerme?, respondí. Sus labios retraídos se curvaron en una sonrisa salvaje. Veámoslo. Y entonces nos movimos. Pero esta vez no nos lanzamos uno contra el otro. En cambio, corrimos uno al lado del otro por la sabana. Nos perseguíamos, casi como si estuviéramos cazando una presa. Esa acción generó un cambio sutil en nuestro instinto. Ya no era solo una pelea por dominancia entre leones, sino dos depredadores supremos dispuestos a cazarse y matarse mutuamente. Corrimos, sin que ninguno liderara ni persiguiera. Era como si ambos estuviéramos marcando un ritmo no dicho para la siguiente etapa del combate. Normalmente, uno de los dos habría intentado rodear al otro y atacar desde un punto ciego, pero como ambos teníamos la misma idea, quedamos en un punto muerto donde los dos queríamos atacar. Cuando salimos de la llanura abierta y llegamos a las hierbas altas, fue entonces cuando la verdadera batalla se reanudó. Ruko saltó y se lanzó entre las hierbas.
Con la destreza de un cazador que se desliza más allá de los sentidos de toda presa, desapareció de mi vista. Solté un gruñido con tono de rugido y bajé mi centro de gravedad para sumergirme también entre la vegetación. Mis anchos hombros me permitían mantenerme pegado al suelo sin esfuerzo. Mi vientre casi rozaba la tierra mientras avanzaba velozmente por la hierba. Ruko fue el primero en atacar. Me flanqueó desde un costado y emergió de golpe de entre las hierbas como violencia con forma felina. Su mandíbula apuntó a la parte trasera de mi cuello, justo como hacen los leones cuando intentan rematar a una presa. Reaccioné a tiempo. Me agaché y rodé antes de que pudiera alcanzarme. Mis patas lo empujaron, y con el impulso de su salto, lo arrojé hacia un lado. Me incorporé como un resorte y corrí tras él de inmediato. Intentó alejarse y sumergirse de nuevo en la hierba, pero lo alcancé justo a tiempo. Golpeé sus patas traseras con un zarpazo, como haría con una presa para desequilibrarla durante una persecución. Tropezó, su cola herida ya no funcionaba como debía, y cayó por su cuenta. Lo seguí, y cuando se detuvo, me lancé a morder la parte trasera de su cuello. Mi mandíbula se cerró sobre el espacio vacío donde antes estaba su cuello. Se había apartado justo a tiempo, guiado únicamente por puro instinto. Su pata golpeó un costado de mi cabeza, y sus garras dibujaron una línea a lo largo de mi cara. Probé sangre con ese ataque, y eso solo alimentó más mi furia. Avancé, usando mi cráneo para darle un cabezazo en el pecho. Cuando el golpe conectó, empujé con fuerza y mordí su melena. Arranqué mechones de pelo al tirar con fuerza. Ruko me empujó con sus patas traseras. Retrocedí unos pasos, lo que le dio tiempo para levantarse sobre las 4 patas. Corrió 3 pasos y luego se giró. Se irguió y alzó su pata al aire antes de bajarla contra mí. Yo estaba en medio de un nuevo intento por alcanzarlo, y la garra iba directa a mi rostro. Mi reacción fue instantánea. Agaché la cabeza y la pata golpeó la parte posterior de mi cráneo. Un golpe sordo resonó con fuerza, y sentí como mi cerebro retumbaba dentro del cráneo. Pero simplemente sacudí la cabeza, como si el golpe no hubiera significado nada. Fue una ilusión, por supuesto. Mi cuerpo engañó tanto a él como a mí. Entonces solté yo un zarpazo, que le dio de lleno en la mandíbula. Le arranqué un pedazo de labio suelto con las garras. La sangre salpicó y rugí con furia. Apunté hacia abajo y me lancé contra su blando abdomen. Pero antes de que pudiera hacer algo, él saltó al aire. Lo fallé por completo y solo atrapé aire mientras él aterrizaba detrás de mí. Intentó abalanzarse sobre mi espalda, pero me giré lo suficientemente rápido como para recibirlo de frente. Su mandíbula se encontró con la mía, y el choque de nuestros dientes y colmillos sonó como huesos golpeándose entre sí. Tratamos de arrancarnos la cara a mordiscos, pero nuestras filas de dientes afilados nos bloqueaban. Aún así, los colmillos eran lo bastante filosos como para cortarnos mientras buscábamos el punto de mordida. Ruko peleaba con pura agresividad. En un momento, nuestros colmillos de 5 pulgadas se engancharon, y él tiró con un estallido de fuerza, intentando arrancarme los dientes de la mandíbula. Un león que lo había perdido todo peleaba con más ferocidad de la que las palabras podían describir. El choque se detuvo cuando lo empujé con las patas. No hubo pausa. La pelea continuó sin tregua. Luchamos a través del mar de hierba alta, levantando polvo y destruyendo la naturaleza a nuestro paso. Nuestros rugidos sacudían la noche silenciosa. Jadeábamos con fuerza en ese punto, y convertíamos cada respiración en gruñidos y rugidos. Por eso, el combate se volvía cada vez más ruidoso e intenso. Era como una gran explosión de fuegos artificiales antes de apagarse. A simple vista se podía ver que yo dominaba el combate en todo momento, aunque Ruko tampoco estaba indefenso. Pero al final, mi resistencia no superó la prueba del tiempo. Empezaba a sentirme mareado, y un dolor me apretaba el estómago. Mi pecho subía y bajaba con fuerza mientras mis ojos seguían clavados en mi oponente. Ruko había tenido mejores días. Sangraba por la mandíbula y le faltaba parte de la nariz. También se veían varias líneas feas a lo largo de su cuerpo. Marcas en la piel arrancada por mis garras. No estaba seguro de cómo me veía yo, pero no podía estar peor que él. Solo con mirar a Ruko sabías que no había ganado la pelea en la que estaba metido. Retrocedí por primera vez, y mi estómago se revolvió. Ya no pude contenerlo más y vomité hacia un lado. Una vez que empezó, fue difícil detenerlo. Vomité más de lo esperado. Apreté los dientes, impidiendo que más carne saliera de mi boca.
Luego me giré hacia Ruko con una última mirada llena de furia. Esta es tu oportunidad, dije entre dientes apretados y con el rostro deformado por la rabia. Vete. Y Ruko lo hizo, aunque con una expresión de furia y duda en el rostro. Se levantó del suelo por última vez y luego se alejó caminando. No estaba huyendo, fue una decisión mutua de poner fin a la pelea. Lo observé desaparecer en la oscuridad, insatisfecho con el resultado. La frustración hervía en mi pecho, y la dejé salir con un rugido. Sí, un rugido. De todos modos, el resto de la manada se iba a enterar, así que dejé de reprimir el impulso y solté un rugido atronador hacia el cielo nocturno. El sonido retumbó como una tormenta sin nubes. Una vez, 2 veces, 3, y luego paré cuando había rugido 10 veces hacia el cielo. Mi rugido sonaba enorme y profundo, pero aún carecía del filo de la autoridad. La vergüenza de Ruko fue alejarse en silencio. Mierda, eso me dejó hecho polvo, dije, jadeando de agotamiento. Permanecí en el mismo lugar por un largo rato. Estaba frustrado, pero también había un orgullo innegable hinchando mi pecho por mi actuación en la batalla. Era similar a lo que sentí cuando enfrenté al leopardo. Pero no tenía tiempo para celebraciones. El panorama para mañana no era nada prometedor. Vomité tanto que tendría que cazar de nuevo antes de lo esperado, y ahora los 3 reyes leones sabían de mi existencia. Podrían decidir ir tras de mí para matarme. Podía ganar en una pelea contra un solo rey, pero estaba seguro de que moriría contra los 3. Necesitaba planear cuidadosamente mi próximo movimiento. Pero en ese momento, estaba demasiado cansado incluso para pensar. Cuando la sangre se me enfrió y la adrenalina se desvaneció, sentí el agotamiento caer sobre mí, y mi cuerpo comenzó a doler por todas partes. La luz que de repente me dio en la cara tampoco ayudó. Por suerte, la apagaron tan rápido como la encendieron, porque estaba considerando ir tras ellos y comerme a algunos humanos para reponer la comida que había perdido. Reuní fuerzas durante un rato antes de regresar a mi cueva. Pasé junto al vehículo humano en el camino. Había sentido su presencia desde el comienzo del combate, cuando buscaba leones además de Ruko, pero como no interfirieron en absoluto, simplemente los ignoré. Ojalá hayan tomado una buena foto de mí dándole una paliza a Ruko. Capítulo 38. Documental 1. Tercer punto de vista. Documental. Episodio 1. Nombre. Dr. T. Soma Townsend. Investigador principal y etólogo. Nacionalidad. Indio, de Nagaland, noreste de India, edad. 62. ¿Me creerían si les dijera que nunca fue nuestra intención hacer este documental? Dijo un hombre mayor, sentado frente a la cámara. Transmitía el aire de un científico sabio, con su cabello gris bien peinado y vestimenta formal. Aunque era indio, tenía rasgos del este asiático, como gran parte de la población del noreste de India. Puede que les sorprenda, considerando la enorme fama que Shaka ha ganado en los últimos años, no solo entre unos pocos, sino a nivel global. Pero nuestro primer encuentro con Shaka, como verán, fue completamente por casualidad, explicó. Cuando comenzamos nuestra expedición en el Serengeti, Shaka ni siquiera figuraba en nuestros planes. El objetivo principal de la expedición era otro: filmar y estudiar a los 3 reyes, añadió. La escena mostró al equipo viviendo en la sabana, junto a la manada de leones liderada por 3 machos. También se mostraron a los reyes en cuestión, mientras se desplazaban por la vida diaria de esta enorme manada en el Serengeti, que había captado la atención de científicos y etólogos. 3 machos dominantes gobernando una de las manadas más grandes del corredor oriental. Era el caso de estudio perfecto para comprender el poder de coalición, la jerarquía y el legado dentro de las sociedades de leones. Aprendimos mucho de ellos, especialmente sobre la dinámica de las manadas y cómo funciona el dominio cooperativo en una tríada tan poco común, dijo, con una pasión evidente en su voz. En ese momento, intentábamos hacer un documental sobre ellos, y cómo no hacerlo. Estábamos seguros de que esos leones se convertirían en leyendas. Pero nuestras esperanzas y expectativas fueron claramente destruidas por un solo macho, dijo, con una leve sonrisa. Shaka. La escena mostró a un joven Shaka cuando apenas tenía 2 años, que fue aproximadamente la época en que los humanos lo encontraron por primera vez. Las fotos y vídeos que aparecieron eran los primeros registros que tenían en su archivo. Shaka, con tan solo 2 años, lo que equivale a un adolescente joven en edad de león, caminaba por el Serengeti con curiosidad en la mirada.
Observaba todo a su alrededor como si estuviera explorando un nuevo territorio. A esa edad, ya tenía el tamaño de un león macho promedio. Aunque seguía siendo juvenil, ya se movía con cierta majestuosidad. En ese entonces, no era ni una sombra de lo que llegaría a convertirse. Sus fotos eran claramente juveniles en comparación con aquellas imágenes virales que más tarde impactarían al mundo entero. Pero se podía ver la señal, el presagio de lo que sería. Miren eso, cuesta creer que tuviera 2 años con ese tamaño. Nos tomó vergonzosamente mucho tiempo darnos cuenta de que era un juvenil cuando lo vimos por primera vez. Durante bastante tiempo pensamos que era un adulto hecho y derecho. Pero simplemente, siguió creciendo. Jajaja, dijo con asombro y admiración vívidos. Su risa sonaba a incredulidad, incluso ahora. La escena cambió para mostrar el desarrollo de Shaka a lo largo de los años. Cómo aquel león fue creciendo hasta convertirse en una criatura monstruosa, hasta que la imagen se detuvo en la famosa fotografía viral que todo el mundo reconocía. Una bestia colosal, una criatura imposible. En fin, ya hablaremos de eso en episodios futuros. Pero ahora hablemos del inicio de esta historia, dijo, y la escena volvió a las fotos y vídeos de Shaka cuando apenas era un adolescente de 2 años. Ya llevábamos unos años trabajando en nuestro primer proyecto sobre los 3 reyes. Habíamos hecho un progreso increíble, y la manada estaba bien documentada. Era un día como cualquier otro. La mitad del equipo había salido del campamento para filmar y seguir a la manada del Serengeti, mientras que 4 de nosotros permanecíamos en el campamento, contó. Y fue entonces cuando apareció. Shaka llegó directamente a nuestro campamento como un gato curioso, observando su nuevo entorno. Nunca habíamos oído hablar de él, no sabíamos de su existencia. Eso nos llevó a creer que esos fueron sus primeros días en la región del Serengeti, dijo con voz reflexiva. Sin saberlo, el Serengeti recibió a su rey más grande, dijo con una amplia sonrisa, emocionado de compartir su historia con los espectadores. Y fue Shaka quien nos encontró a nosotros, no al revés. Nombre: Anna Park. Rol: zoóloga y especialista en grandes felinos. Nacionalidad: coreano-estadounidense, de Seattle, edad: 34. Habían pasado 10 años desde la primera vez que nos vimos, pero recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, dijo una mujer sentada frente a la cámara. Era una mujer coreana, con el cabello negro y liso recogido en una coleta. Estaba en sus 30 y tantos, pero parecía de poco más de 20, compartiendo ese superpoder asiático de conservar una apariencia joven incluso con los años. A simple vista se notaba que era de voz suave y feminidad natural. Daba la impresión de ser la esposa perfecta que muere al inicio de las películas de venganza. Algunas escenas la mostraban viviendo en la sabana junto a otros grandes felinos. Su vida diaria con el equipo mientras estudiaban a los 3 reyes del Serengeti. Esa mañana, no era tan temprano ya, pero ninguno de nosotros esperaba encontrarse con un león a esa hora, especialmente considerando que la manada del Serengeti estaba lejos del campamento. Nuestro conductor, Malik, fue el primero en verlo, y la conmoción me hizo salir de mi tienda. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez, contó. Al principio pensé que era un macho solitario cualquiera que había llegado por casualidad a nuestro campamento. Pero al mirarlo de cerca, se volvió evidente que ese león no era en absoluto común. Shaka era una de esas bestias que se vuelven más extrañas cuanto más las observas, y absolutamente magníficas cuando empiezas a comprenderlas, dijo con un atisbo de asombro en la voz. Soltó una risita. En ese momento, estaba tan absorta en su aspecto que olvidé todo miedo. Lo primero que me impactó fue su complexión. Unos hombros enormes, desarrollados de forma antinatural para un león de su tamaño. Un pecho musculoso, más ancho de lo habitual. Y 4 patas descomunalmente grandes. No era algo que pareciera extraño a primera vista, una persona promedio no notaría la diferencia, simplemente pensaría que es un león más musculoso que el resto. Pero para una especialista como yo, que ha estudiado grandes felinos durante años, la diferencia era evidente. Una diferencia notable. Descubrí la razón de su complexión antinatural al mirar su espalda y notar la ausencia de algo. Shaka no tenía la larga cola que tienen la mayoría de los leones. En su lugar, tenía un pequeño muñón, como la cola de un felino prehistórico. Inmediatamente teorizamos que esa era la causa de su musculatura y estructura atípica, explicó. Era una hipertrofia adaptativa. El cuerpo incrementó ciertas capacidades para compensar la falta de otra.
La pérdida de la cola en leones es algo increíblemente raro, y en realidad devastador. Sin ella, se pierde equilibrio, maniobrabilidad, expresión y muchas otras funciones. La cola de un león no es solo un adorno. Perder una parte tan vital del cuerpo debería significar una muerte segura, pero este león en particular, Shaka, se adaptó y evolucionó a partir de esa lesión traumática. Lo que debería haberlo vuelto inferior, lo volvió único y superior. Verlo era como presenciar un milagro viviente, dijo, con una pasión desbordante. La escena cambió y mostró una imagen de Shaka, esta vez enfocándose en su espalda y su corta cola. Lo que muchos pensaban que era un defecto, se veía completamente natural en su cuerpo. Se había adaptado a la perfección. Y cuando se movía, era textualmente incorrecto, pero visualmente perfecto. No se movía como un león, había una diferencia sutil que pasaría desapercibida a simple vista. Sus movimientos eran antiguos, como algo que la naturaleza casi había olvidado, pero Shaka lo trajo de vuelta, dijo. La escena cambió y mostró a Shaka moviéndose por la sabana. Luego la pantalla se dividió para mostrar el movimiento de un león normal. Los espectadores podían comparar a ambas bestias, aunque incluso así, les costaba notar la diferencia. El vídeo entró en más detalle, mostrando radiografías y otras imágenes generadas por computadora para destacar las diferencias entre los dos leones. Solo entonces los espectadores pudieron notar la colocación más amplia de las patas de Shaka, su centro de gravedad más bajo y los pasos deliberados. Mientras que el león normal se movía de forma natural, fluida, como si siguiera una corriente, los movimientos de Shaka parecían robóticos y casi intencionales. Calculados sería la mejor palabra. Nuestro primer encuentro fue breve, y no se quedó mucho tiempo. Solo olfateó un poco, nos dio a todos un leve infarto y se marchó como si no valiera la pena. Aunque en ese momento no lo sabíamos, ese día vimos pasar la historia frente a nosotros, dijo. Nombre. Malika Deyemi. Rol. Segunda cámara, coordinador de transporte, traductor. Nacionalidad. Nigeriano tanzano. Edad. 41. La pantalla cambió de tono. Se desvanecieron las entrevistas pulidas y los análisis académicos. En su lugar, se abrió con una toma temblorosa hecha con cámara en mano desde el interior del vehículo principal, justo detrás del asiento del conductor. La perspectiva mostraba una huella. No una cualquiera, sino una enorme, grabada profundamente en la tierra cerca de la rueda del camión. Luego la cámara enfocó a un hombre negro sentado con una pierna cruzada sobre la otra, en una postura relajada. Transmitía un encanto amigable, como si fuera raro verlo sin una sonrisa. Bueno, hola a todos. Estoy aquí en la naturaleza, todavía siguiendo a Shaka mientras hablamos, así que no puedo ir hasta el estudio allá en Estados Unidos. Los productores insisten en que aparezca, así que daré mi versión, dijo con un acento africano suave. No es por presumir, pero lo haré. Yo fui la primera persona en ver a Shaka. Estaba ahí, sentado en el jeep, tomando una botella de agua. Y de pronto, simplemente entró caminando a nuestro campamento, dijo con una sonrisa amplia. La escena mostró un momento de otro período, donde Shaka estaba cerca del campamento. No era su primer encuentro real, pero servía para recrear la situación para los espectadores. No llegó como lo hacen normalmente los leones, ¿saben? No fue ruidoso, ni se mostró imponente o agresivo, pero tampoco se escabulló. Solo caminó hacia mí, como si ya supiera que era el campamento y quiénes éramos, dijo. Malik se echó a reír. No soy un científico brillante ni un zoólogo con título de maestría, así que solo diré lo que vi. En cuanto lo miré a los ojos, supe que Shaka era un poco distinto de otros leones. No tenía espasmos, ni pupilas dilatadas. No parecía confundido, no como cualquier otro animal cuando ve a un hombre o un vehículo, explicó. La escena cambió nuevamente a un vídeo de archivo. Shaka de pie, tranquilo, frente al camión, con sus ojos dorados fijos directamente hacia el lente. Miraba a la cámara como si supiera lo que era. ¿Saben cómo los animales normalmente te miran como si fueras parte del paisaje? Él no hizo eso la primera vez que nos vimos. Me miró. De verdad me miró. No como si yo fuera un peligro, ni como si fuera comida. Simplemente me vio por lo que realmente era. Fue bastante aterrador en ese momento, jajajaja. Todos nos alteramos un poco. Incluso después de que se fue del campamento, no podíamos sacárnoslo de la cabeza. De hecho, tuve pesadillas con él durante unas noches.
Pero mis compañeros no dejaban de hablar de lo único que era y de lo interesante que sería seguirlo y documentar su vida, dijo. Se hicieron muchas preguntas. ¿Cómo llegó a ser tan grande si era imperfecto? ¿De dónde vino? ¿Había sido expulsado recientemente de una manada o llevaba tiempo vagando solo? ¿Cómo cazaba sin cola? Con ese cuerpo debería tener problemas para perseguir presas, ¿no? Como cualquier científico, estaban muy curiosos, y al final me hicieron conducir hasta él para buscar respuestas. Si hubiese sido cualquier otro león macho, ni nos habríamos molestado. Habríamos seguido con nuestro verdadero proyecto. Pero Shaka nos dejó demasiado intrigados. Y así fue como empezamos a documentarlo. Capítulo 39. Documental 2. Tercer punto de vista. Documental. Episodio 1. Nombre. Dr. T. Soma Thompson. Rol. Investigador principal y etólogo. Nacionalidad. Indio, de Nagaland, noreste de India, edad. 62. Sabes, la ciencia exige paciencia. Y para nosotros, en aquellos primeros días documentando a Shaka, la paciencia era una extraña mezcla de temor y fascinación, dijo el hombre mayor con unas suaves risas que sonaban increíblemente elegantes. Tras el primer encuentro, tomamos una decisión unánime. Observarlo más de cerca. No interferir, no marcarlo, no sedarlo. Solo observar. No teníamos permiso de los superiores, ni contábamos con fondos para documentar a otro león macho, pero la simple idea de un león solitario y próspero, sin cola, era demasiado interesante como para ignorarla. La existencia misma de Shaka parecía diseñada para despertar nuestra curiosidad científica, dijo, cruzando los brazos con cuidado. Y lo observamos desde el cielo. Nuestro operador de drones, Ramírez, fue el único responsable de documentar a Shaka en los primeros días, añadió. La escena cambió y mostró al equipo lanzando un dron al cielo. Ramírez, un joven mexicano, lo pilotaba con evidente destreza. Equipamos un dron silencioso con óptica de largo alcance e imagen térmica, manteniéndolo lo suficientemente alto para no molestar a Shaka, y con suerte, que ni siquiera lo notara. La escena volvió a cambiar, mostrando la perspectiva de la cámara del dron. Planos aéreos de Shaka deambulando por el Serengeti se sucedían uno tras otro. Algunos lo mostraban acechando entre la hierba como una sombra. Otros, caminando tranquilamente junto a las orillas del río. La escena mostraba el paso de los días, el sol saliendo y ocultándose en el horizonte. El dron seguía el rastro de Shaka, observando al león y registrando todo lo que hacía con gran detalle. Como pueden ver, deambulaba sin descanso, dijo el Dr. Thompson. No tenía manada, ni hermanos, ni presas, ni destino. Parecía vagar sin rumbo por la región del Serengeti. Incluso cuando se cruzaba con otros animales, nunca los cazaba. Lo único que hacía era mirar y observar. La cámara mostró a Shaka caminando por el Serengeti y deteniéndose al ver pasar una familia de jabalíes. No los atacó, simplemente alzó el hocico para memorizar su olor antes de continuar su camino. Las imágenes cambiaron a un montaje de Shaka haciendo quién sabe qué por todo el Serengeti. Se sentaba y observaba un grupo de cebras pastando, y luego desaparecía en el horizonte. Hubo una escena en la que rastreaba presas, olía excrementos de animales y escarbaba madrigueras de conejos. Observaba a los cocodrilos en los ríos, miraba a los chacales pelear por restos de comida. Seguía grupos de aves en el cielo y solía elegir lugares elevados para sentarse y descansar, en lugar de resguardarse bajo los árboles. Por supuesto, después de varios días viéndolo hacer las cosas más mundanas, finalmente nos dimos cuenta de lo que realmente estaba haciendo, dijo el Dr. Thompson, haciendo una breve pausa. Hubo un instante de tensión en el aire, y luego el doctor lo reveló con cierto dramatismo. Shaka estaba estudiando el terreno y mapeándolo. La pantalla se dividió. De un lado, las rutas del dron siguiendo los movimientos de Shaka durante 4 días. Del otro, una imagen clara del terreno del Serengeti. Un equipo en campo usó superposiciones GPS para rastrear sus movimientos durante 4 días. El resultado fue desconcertante. La pantalla mostró una línea brillante que trazaba los desplazamientos de Shaka como una telaraña, comenzando desde su primera ubicación conocida y extendiéndose hacia afuera. Un mapa de calor comenzó a formarse, revelando lentamente la aparición de un extenso mapa mental. Si observan el mapa, hemos resaltado los caminos que Shaka recorrió durante 4 días. Lo primero que notarán es que nunca repitió una misma ruta.
Cada día trazaba un terreno nuevo y jamás volvía sobre sus pasos. Estaba aprendiendo la tierra, dijo como si estuviera revelando un gran secreto. La escena cambió a un nuevo clip. Shaka se detenía frente a un tronco hueco. Lo olfateaba y metía una pata dentro, luego seguía su camino. Otro vídeo lo mostraba bebiendo brevemente de un pequeño arroyo. Miraba a su alrededor y luego volvía a alejarse. Nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar. Era como si estuviera registrando puntos de referencia, dijo. Finalmente, la pantalla mostró a Shaka de pie en plena llanura. Su cabeza apuntaba hacia el cielo, con los ojos cerrados. Su pelaje danzaba al compás de la brisa, su nariz movía suavemente. De vez en cuando, sacaba la lengua, como si estuviera lamiendo el aire. Aquí pueden ver a Shaka observando la dirección del viento en determinados momentos del día. Es imposible predecir las corrientes de aire, pero uno puede acostumbrarse. Él estaba aprendiendo el patrón del viento en esta tierra, explicó. Eso va más allá del simple instinto. Lo que estamos presenciando es una cognición avanzada en un animal salvaje. Como alguien que ha estudiado el comportamiento animal durante décadas, puedo decirles que los leones no actúan así. Si imaginan un león, pensarán de inmediato en uno durmiendo o acurrucado con la manada en su tiempo libre. Solo realizan movimientos así cuando están de cacería o buscando presas. Pero grabamos a Shaka observando animales que no tenía intención de cazar. No le interesaban como presa. Estaba estudiando su comportamiento. Sus horarios. Sus rutas de escape, dijo, y entonces el vídeo al que hacía referencia comenzó a reproducirse en pantalla. Si soy completamente honesto con ustedes, Shaka mostraba conductas más similares a las de los tigres que a las de los leones. Los tigres son solitarios y se sabe que mapean su entorno de forma muy parecida a lo que él estaba haciendo, comentó el Dr. Thompson, y luego lanzó una carcajada mientras miraba con aire pensativo al vacío. Trabajar con Shaka siempre es un placer. Nunca sabes con qué va a salir, y eso es lo que lo hace tan único, dijo. Hubo una pausa mientras diferentes clips de Shaka recorriendo el Serengeti en su juventud aparecían en pantalla. Esto permitía que las palabras del doctor calaran en la mente del espectador. Pero poco después, llegó la grabación más desconcertante de todas. Para la tercera noche, dijo Thompson lentamente, notamos algo aún más peculiar en nuestro sujeto de observación. Una toma panorámica reveló un gran copje. Escarpado, aislado y elevado. Era como una pequeña isla en un mar de hierba verde. Shaka llegó hasta su base, subió hasta un saliente familiar y se tumbó allí. Se mostraron 3 clips distintos de Shaka descansando en una de las cuevas durante la tarde. Las marcas de tiempo indicaban. Día 2, 18, 42. Luego día 3, 19, 03. Y finalmente día 4, 18, 37. 3 noches seguidas volvió a este lugar y siempre durmió en el mismo sitio, como si regresara a casa, explicó. La escena mostró a otros leones vagando por la sabana antes de desplomarse en cualquier sombra y tumbarse bajo distintos árboles. La mayoría de los leones descansan donde se caen. No les importa dónde duermen, ya que son los depredadores máximos. No necesitan refugio para protegerse de nada. Dormirán bajo árboles, en zanjas, detrás de termiteros, etc. Una manada puede tener un sitio favorito para reunirse, pero nunca es realmente un hogar permanente, dijo. Pero Shaka decidió convertir esto en su hogar, y se quedó aquí mucho tiempo. Incluso estuvo dispuesto a luchar hasta la muerte para protegerlo, comentó, y luego soltó una risa ligera. La pantalla mostró a Shaka merodeando por el copje. Saltaba de roca en roca, se estiraba plácidamente sobre las piedras, e incluso trepaba a un árbol para dormir en sus ramas. En este punto, ya estábamos completamente comprometidos con Shaka. Solo unos pocos días observándolo nos permitieron descubrir más cosas que nuestro proyecto original en un año entero. Ya no era solo una observación curiosa. Estábamos decididos a estudiarlo y entenderlo, afirmó. Y entonces, en el 5.º día, llegó el momento que todos estábamos esperando. Shaka salió de su hogar temprano por la mañana, pero esta vez había algo diferente en él. Caminaba con la cabeza baja, en contraste con su costumbre de observarlo todo a su alrededor cuando iba a cualquier parte. A diferencia de los días anteriores, esta vez tenía un único propósito, dijo, mostrando una sonrisa. En el 5.º día, Shaka salió a cazar.
Y ese día se respondieron muchas de nuestras preguntas, pero también terminó dejándonos con más interrogantes que nunca. Capítulo 40. Documental 3. Tercer punto de vista. Nombre: Anna Park. Rol: zoóloga y especialista en grandes felinos. Nacionalidad: coreano-estadounidense, de Seattle, edad: 34. Bien, ¿por dónde empiezo?, preguntó Anna con una gran sonrisa de emoción en el rostro. Se frotó las palmas y lanzó una mirada traviesa a la cámara. Actuaba como si estuviera a punto de revelar algo que le volaría la cabeza a quien estuviera viendo. Como si ya lo hubiera vivido, y ahora estuviera impaciente por ver a los demás pasar por lo mismo. En mi carrera he estudiado tigres de Bengala en Sundarbans, pumas en Wyoming, leones asiáticos en Gujarat, e incluso leopardos urbanos en Mumbai. Pero nada, y repito, nada, se compara con estudiar a Shaka, dijo. Ok, empecemos con el problema más evidente, que es que Shaka no tiene cola, señaló. El documental mostró imágenes en cámara lenta de Shaka caminando por la sabana abierta. Su andar era bajo y calculado. Su columna permanecía firme, y sus hombros musculosos se movían con un ritmo hipnótico. Cada paso que daba parecía ejercer una fuerte tensión sobre el suelo. Había una majestuosidad extraña en la forma en que caminaba. Como si cultivara aura con cada paso que daba a través de la sabana. Esto se debía a la intención y propósito evidente en su forma de moverse. Si lo comparáramos con un humano, sería como una modelo desfilando por la pasarela. Había un encanto especial en esos pasos deliberados, que un andar natural simplemente no tenía. La voz de Anna sonaba sobre las imágenes. Para la mayoría de los leones, perder la cola es una sentencia de muerte. La cola de los felinos, especialmente en un gran felino como el león, cumple un papel vital en el equilibrio y el movimiento, explicó. La pantalla cambió para mostrar diagramas de la locomoción típica de un león, donde se veía cómo la cola actuaba como timón durante giros cerrados y carreras a alta velocidad. En la biomecánica felina, la cola ayuda a corregir el impulso, especialmente en el último tramo de una persecución. Puedes ver cómo los guepardos mueven violentamente la cola durante los giros a alta velocidad. Incluso los gatos domésticos la utilizan cuando saltan a repisas estrechas. Sin ella, la mayoría de los felinos fallarían en la persecución. La imagen volvió a Shaka caminando por la sabana. Se encontraba con un terreno rocoso, así que saltó los obstáculos y aterrizó sobre un tronco. Logró equilibrarse sobre el tronco antes de saltar a una pequeña roca y finalmente volver a descender al suelo. Hizo todo esto con gracia y firmeza, como si tuviera pegamento en las patas, como el mismísimo Spider-Man. A pesar de no tener una cola larga, no se veían fallos en su movimiento. Pero a diferencia de la mayoría de los leones, Shaka compensa. Y lo hace de forma brillante. La pantalla mostraba superposiciones térmicas del movimiento de las patas y la columna de Shaka durante clips de alta velocidad. Apoya sus patas delanteras más separadas que un león típico. Su centro de gravedad se desplaza ligeramente hacia adelante. Sus garras se clavan en la tierra, y tiene la costumbre de utilizar al menos 2 patas en cada movimiento de alta velocidad que realiza, explicó. Y todo esto pudimos entenderlo al verlo cazar. Viajemos 10 años atrás, cuando los investigadores vieron a Shaka en acción por primera vez. Era el 5.º día desde que lo habíamos encontrado, y ese día, Shaka estaba cazando una manada de impalas, relató. La escena cambió para mostrar el vídeo completo de Shaka cazando impalas. La voz de Anna continuó superpuesta a las imágenes mientras explicaba lo que estaba ocurriendo. Shaka acechaba a la manada de impalas, pero justo antes de iniciar la persecución, estos percibieron el peligro y se alejaron. Shaka se quedó en su lugar, desconcertado, viendo cómo los impalas se desplazaban hacia otra zona. Esperó una nueva oportunidad y luego los flanqueó. Esta vez los siguió con aún más lentitud y cuidado. Su cuerpo era casi invisible, incluso para la cámara que lo enfocaba directamente. Se movía por la hierba como una sombra. Solo se desplazaba cuando nadie lo miraba. Pero incluso con todo su esfuerzo, falló otra vez. El viento cambió de dirección y delató su olor. La manada soltó un grito de alerta y corrió más lejos que nunca, dejando a Shaka solo, sin presa alguna. Como pueden ver, al principio Shaka tuvo problemas para cazar la manada de impalas. Nos quedó claro que era nuevo en estas tierras y no estaba acostumbrado a cazar este tipo de presas. Por su comportamiento, parecía que hasta entonces había tenido acceso a presas fáciles, explicó Anna.
Pero aquí es donde entra lo más interesante sobre Shaka. Tenía un rasgo que se mantuvo todos estos años. Su capacidad de adaptación, que era una consecuencia directa de su fascinante inteligencia, continuó. En las imágenes, Shaka se alejaba de la llanura abierta y se dirigía hacia una elevación. Después, simplemente se sentó allí a observar a sus presas. Al principio, los investigadores pensaron que se había rendido, así que permitieron que un dron sobrevolara su posición para obtener mejores tomas. Se mostraba a Shaka contemplando la llanura desde lo alto, inmóvil, observando. Los leones son depredadores de emboscada, no son estrategas. Una manada puede planificar hasta cierto punto, pero incluso eso es limitado. Un león macho solitario planeando su cacería. Eso no se había visto jamás, explicó. Pero eso es exactamente lo que vimos hacer a Shaka. En la siguiente escena, presenciamos algo que realmente nos dejó perplejos. Shaka, al darse cuenta de que la estrategia típica de caza del león no funcionaba, ideó una nueva, dijo, mientras el vídeo lo mostraba. En lugar de acechar e intentar acercarse sigilosamente a la manada, Shaka se desplazó a otro terreno por completo. Había estudiado el patrón de movimiento de los impalas y predijo dónde pastarían después. Entonces planeó una emboscada allí. No hubo acecho. Simplemente se acostó y esperó a que la presa viniera a él, como una serpiente. Y el plan fue un éxito. Shaka adaptó su estrategia y logró atrapar un impala, asegurando su alimento. Esta sorprendente inteligencia y capacidad de adaptación me recordó a otro animal, dijo, y la escena cambió una vez más. Esta vez, el entorno era completamente distinto, y no era la sabana. Comenzó un montaje que mostraba a lobos cazando en manada. Se los veía planificando juntos para atrapar a su presa, a diferencia de la mayoría de los depredadores del planeta. Los lobos no tenían un solo estilo de caza. Se adaptaban según la presa, el clima e incluso la hora del día. Los lobos son conocidos por la caza predictiva, anticipándose a dónde estará la presa, no solo dónde está. Estudian patrones. Shaka muestra un procesamiento mental idéntico. Eso lo coloca en una lista muy corta de depredadores que incluye a lobos, orcas y, sí, incluso humanos, explicó. Con esto, se respondió la gran pregunta de cómo Shaka podía cazar sin cola, dijo mientras se recostaba en su asiento. En realidad, es simple. Un león sin cola no puede cazar como un león. Así que Shaka caza de otra forma, una única, propia de su estilo. Si tuviera que darle un nombre, diría que caza como un depredador, no como un león, afirmó. Guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera meditando cada palabra. Sus ojos se perdieron en el vacío, y sus labios se movieron levemente, como si se preparara para decir algo aún más profundo. Es casi como si supiera que nunca podría triunfar ni sobrevivir siendo un león común, así que se reconfiguró por completo de la manera que fuera necesaria para ganar y prosperar. Aprende de su entorno, y creo que por eso vemos tantas características de otros animales reflejadas en él. Nombre: Dr. Marcus E. Beld. Rol: anatomista comparativo, especialista en grandes felinos. Institución: Universidad de Pretoria, Departamento de Fisiología de la Vida Silvestre. Nacionalidad: sudafricano. Edad: 47. La cámara recorría un laboratorio moderno y tenue. Pantallas cubrían las paredes, mostrando escaneos de fibras musculares, análisis de marcha y simulaciones de movimiento entre depredador y presa. La cámara se detuvo sobre un hombre. Su nombre apareció suavemente en pantalla. Dr. Marcus E. Beld, una de las mentes más destacadas de África en anatomía comparada y biomecánica evolutiva. Estaba de pie frente a una imagen holográfica suspendida. No era la figura completa de un león, sino su interior. Huesos, tendones, músculos, todos superpuestos en tonos dorados y rojizos, flotando en el aire y girando lentamente. El león en cuestión no era uno común. Era Shaka. Recuerdo la primera vez que vi las grabaciones que me envió Ana y su equipo, comenzó Marcus, con una voz profunda, clínica pero llena de curiosidad. A primera vista, Shaka no parecía nada extraordinario, al menos no en el sentido convencional. Sin todas estas imágenes, escaneos y análisis, simplemente parecería un león musculoso y sin cola. Pero bajo esa piel y ese pelaje había una maravilla biológica. Hizo una pausa y se giró hacia el modelo digital. Con un simple movimiento de mano, el esqueleto simulado de Shaka cobró vida, y el león comenzó a correr en cámara lenta.
Los músculos se contraían, los huesos respondían como una orquesta de fuerza y precisión. Era limpio. Limpio como lo es una máquina bien engrasada. Sus movimientos no desperdiciaban energía. Sus giros eran precisos, nunca torpes. Sus saltos, explosivos, dijo. Muchos han afirmado que Shaka simplemente estaba compensando la falta de cola, pero yo no estoy de acuerdo. No es tan simple. No creo que estemos viendo a un león que se adaptó a perder la cola. Estamos viendo una respuesta evolutiva completamente distinta. Un nuevo vídeo mostró a un león común cazando. El metraje resaltaba el arco de su cola, moviéndose de lado a lado en perfecta armonía con el cuerpo al lanzarse hacia adelante. Cómo la cola se curvaba y giraba cuando el león tomaba giros bruscos a gran velocidad. En los leones normales, la cola hace mucho más de lo que la gente cree. Es un contrapeso en movimiento. Es esencial cuando el león corre, gira o salta. Si le quitas la cola, comprometes su equilibrio, explicó. Pero Shaka no estaba comprometido. El holograma hizo un zoom en la pelvis y la columna lumbar de Shaka. Indicadores señalaban zonas donde su estructura ósea se había engrosado más allá de lo normal en los leones salvajes. Analizamos sus proporciones utilizando un software que reconstruye la musculatura basada en anatomía felina conocida. Y lo que descubrimos fue claro. Toda la cadena posterior de Shaka, glúteos, isquiotibiales, pantorrillas y estabilizadores espinales, estaba hiperdesarrollada. Era una adaptación directa del cuerpo frente a la ausencia de cola, dijo. La pantalla cambió a una imagen fija de un bobcat, lince rojo, en pleno salto, su cuerpo compacto y sin cola girando en el aire, con sus poderosas patas traseras impulsándolo como un resorte. La complexión de Shaka me recordó al bobcat, Lynx rufus, un depredador sin cola que prospera en terrenos rocosos y elevados. Los bobcats no persiguen a sus presas. Atacan. Ráfagas cortas de energía, saltos verticales que pueden alcanzar los 3-5 metros de altura, y embestidas repentinas desde puntos ciegos. Sus músculos son densos, sus espinas dorsales cortas, y concentran la fuerza donde realmente importa, explicó. Ahora miren a Shaka. Un fundido cruzado mostró a Shaka saltando con total facilidad sobre el coche, su hogar. Era el mismo salto de las imágenes de Ana, donde su cuerpo entero se comprimía y extendía como un resorte a punto de estallar. Eso no es un comportamiento propio de un león. Es lógica de bobcat en el cuerpo de un león, dijo. Luego mostró otro felino sin cola. Esta vez, era un gato doméstico rodeado de humanos. Y luego está el gato Manx, una raza doméstica conocida por nacer sin cola. A lo largo de generaciones, los Manx desarrollaron una región sacra inusualmente fusionada y pelvis más anchas para compensar el centro de gravedad. Las radiografías pélvicas de Shaka muestran una expansión sorprendentemente similar. Alas ilíacas más amplias, articulaciones acroilíacas más gruesas. Señaló nuevamente el holograma, que ahora mostraba la pelvis adaptada. Luego, el modelo deshizo su estructura ósea y reveló las fibras musculares. Aquí es donde realmente nos sorprendimos. Shaka presentaba crecimiento hipertrófico en todos los grupos musculares principales relacionados con la propulsión. Cuádriceps, semitendinoso, glúteo mayor, e incluso en los erectores espinales. Estos músculos no solo estaban activos. Estaban desarrollados. Como si fuera un león que entrenara todos los días de su vida. Aparecieron nuevamente las imágenes del dron de Ana, mostrando a Shaka caminando por la llanura. Cada paso transmitía una fuerza silenciosa, antinatural, desde los hombros hasta las caderas. Este nivel de hipertrofia no ocurre con la caza habitual. Es el resultado de esfuerzo físico constante, con alta carga. Y lo creas o no, eso fue exactamente lo que observamos hacer a Shaka a lo largo de los años. Es un león que entrena, como un fanático del gimnasio, dijo. La cámara volvió a enfocarse en Marcus, ahora sentado frente a una pantalla que mostraba una línea de tiempo visual del crecimiento de Shaka. Hablando de entrenamiento, otra pregunta que nos hicimos cuando descubrimos que Shaka era joven fue, ¿cómo llegó a ser tan grande a tan corta edad? Cuando comenzaron a observarlo, tenía entre 2 y 3 años, técnicamente aún en desarrollo. Y, sin embargo, tenía el cuerpo de un león de 5 años. Huesos más densos. Melena más completa. Extremidades ridículamente gruesas. Era un adolescente en el cuerpo de un gigante. Marcus se inclinó hacia adelante, ahora más animado.
La respuesta a esa pregunta, tras 10 años de investigación, es que, no lo sabemos. Nunca descubrimos la razón exacta, pero tenemos teorías, dijo. Consideramos 3 posibilidades. Primero, el perfil hormonal. Un nivel elevado de testosterona, probablemente genético, aceleraría tanto la densidad ósea como el desarrollo muscular. La testosterona también incrementa la agresividad y la audacia, lo cual vimos más adelante en el comportamiento de Shaka, cuando alcanzó la madurez total. Segundo, la nutrición. Debió haber tenido acceso a una alimentación extremadamente rica en proteínas desde que era un cachorro. Es posible que haya sido un carroñero dominante desde temprano, o que se haya criado en condiciones únicas donde la comida nunca fue escasa. Ese tipo de ingesta energética constante modifica el crecimiento de forma permanente. Tercero, y esto es pura especulación, Shaka podría portar una rara mutación que afecta la vía del ICF1, el factor de crecimiento similar a la insulina. Esta hormona regula el crecimiento en todos los mamíferos. Niveles elevados en etapas tempranas de la vida resultan en un tamaño adulto mayor, especialmente si se combina con testosterona, explicó. Podría ser cualquiera de estas causas, o todas juntas. No estamos seguros. Y finalmente, comenzó Marcus mientras se ponía de pie. Caminó hacia otra sección del laboratorio, donde 3 esqueletos de antiguos depredadores estaban montados en exhibición completa. Sonrió a la cámara. Eventualmente, me di cuenta de que ningún león, tigre o leopardo moderno podía servir como punto de comparación justo. Apoyó suavemente una mano sobre el cráneo grueso de uno de ellos, un esqueleto de hombros anchos y colmillos más largos que los de cualquier felino vivo hoy en día. Este es Smilodon fatalis, más conocido como el tigre dientes de sable. Y este, señaló a un segundo esqueleto, más alto y estilizado, es Panthera atrox, el león americano. Es el felino más grande que ha existido. Se estima que los ejemplares más grandes medían hasta 4 metros de largo y pesaban 500 kilos. Retrocedió y observó el tercer esqueleto. Encajaba perfectamente junto a los otros 2 ejemplares prehistóricos. Hizo una sonrisa leve. Y el último, es un esqueleto creado artificialmente de Shaka. ¿Quieren saber a qué se parece Shaka? A estos. No parece algo de nuestro tiempo. Parece un eco del pasado, una bestia nacida en la época equivocada, esculpida por circunstancias anómalas y alimentada por pura voluntad. Ahora miraba directamente a la cámara. Pero no es una fantasía. Cada elemento de Shaka, cada rasgo y cada comportamiento, existe en la naturaleza. Simplemente, nunca pensamos que todos aparecerían en el mismo animal. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.